Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana con 3 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Hay muchos temas en la agenda, pero hoy quisiera hablar con nuestra audiencia de la situación de los cristianos en Medio Oriente, que es un tema que en particular me preocupa y que he dado seguimiento en los últimos años. Ahí donde nació el cristianismo, hace 2000 años, en el Medio Oriente, donde nació, se expandió, hoy está a punto de que esa tradición cultural y religiosa desaparezca del todo. Hace al inicio de este mes en Moscú, un evento para analizar la situación de los cristianos en esa región del mundo, y en los últimos 20 años de manera particular ha habido pues en la violencia que se ha dado en esa región del mundo, en Irak, en Siria, ha sufrido esta comunidad, la comunidad de los cristianos en general, ha sufrido como ningún otro de los grupos minoritarios, y al hecho de la violencia, de la guerra, se añade la radicalización de los grupos islámicos que por centenas de años habían vivido en paz con los cristianos, pero este fenómeno de la radicalización del mundo del Islam pues se ha cebado en particular con la comunidad cristiana. En esa región del mundo hay muy pocos católicos, y son otras ramas del cristianismo que se fueron separando a partir de diversos concilios a lo largo de los últimos 2000 años. El primero de esos grupos, los coptos, que se separan hacia los 400 de nuestra era, que han vivido en Egipto, y son los caldeos en Irak, y son los ortodoxos sirios en Siria, o los latinos, o los melaquitas, este tipo de grupos cristianos que se van separando a lo largo de la historia de lo que es hoy la Iglesia Católica. Al inicio del siglo pasado, en 1900, casi el 14% de la población de esa región del mundo era cristiana, y se calcula que en la próxima década, de seguir todo así, hacia el año 2025, no habría en esa región del mundo más de el 3% de la población. En los últimos 10 años, los cristianos en esa región del mundo se han reducido en 80%, para que ubiquemos la gravedad del punto, y la comunidad internacional lo ha dejado pasar, no ha hecho mayor problema, de una manera, pienso yo, muy irresponsable. Por ejemplo, de manera particular, en el caso de Irak, en el año 2000 en Irak había 1,5 millones de caldeos, de esta rama del cristianismo que se llaman los caldeos. Y hoy día no hay más de 100,000. De ese tamaño ha sido la reducción. ¿Y a dónde va la gente? Pues emigra, en el caso de los coptos, hacia los Estados Unidos. Son presionados estas comunidades a veces por sus vecinos musulmanes para quedarse con sus propiedades, los hostigan, incluso los matan. Ha habido eventos en diversas iglesias que las han quemado con fieles adentro a lo largo de estos últimos 10, 20 años, e insisto, con mucha irresponsabilidad desde el punto de vista de la comunidad internacional. Una conclusión de este evento en Moscú de inicio de este mes es que la única posibilidad que los cristianos pudieran habitar esa región del mundo ya en condición de merma, ya no habría posibilidad de que el grupo aumentara, es solo que los gobiernos garantizaran la libertad religiosa, y por desgracia no se ve que esto sea una realidad. Con los gobiernos islámicos y algunos grupos muy radicalizados, pues todo indicaría, por desgracia, que en esa región del mundo donde nació el cristianismo, donde se expandió el cristianismo,
en lo largo de los próximos 10, 15 años habrán de desaparecer de esa región del mundo con la pérdida brutal de la cultura y de la expresión religiosa de la gente que vivió ahí en los últimos 2000 años. Oye, Rubén, y esa precisamente sería, pues sería lo grave, ¿no? La pérdida de esta, pues toda esta expresión cultural a final de cuentas, y a veces simplemente lo vemos pasar y no le damos la importancia que tiene, ¿no? No le damos la importancia que tiene y muchos, o sea, cientos de miles, incluso millones para el caso de Irak, han vivido el hostigamiento, pero también centenas y miles y decenas de miles de asesinados, de cristianos asesinados en esa región del mundo. Es terrible. El gran rabino de la Gran Bretaña en diversas ocasiones, es un lord, un miembro del parlamento en la Gran Bretaña, un rabino judío, ha puesto, es probablemente la gente de la comunidad internacional que más ha insistido diciendo que eso que ocurre con los cristianos en Medio Oriente es semejante al holocausto que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de eso, pues los gobiernos no intervienen, la comunidad internacional no ha hecho suyo el tema y deja que cientos de miles de gente, cristianos de esa región, abandonen la región y decenas de miles sean asesinados, que es una tremenda tragedia, y esto ha ocurrido en los últimos 20 años, por siglos, por muchos siglos, convivieron las comunidades cristianas y la comunidad musulmana en esa región del mundo, pero con la radicalización de estos movimientos y la guerra en esa región, Irak, Líbano, Siria, han sido brutalmente golpeados los cristianos, y yo sí pienso que como comunidad internacional deberíamos de preocuparnos de que una expresión cultural y una expresión religiosa que ha vivido ahí por 2000 años desaparezca a la vista de todos. Es terrible, es una tragedia de grandes dimensiones y lo estamos viendo y probablemente es irreversible y no hacemos nada. Oye, Rubén, y bueno, se supone que hemos avanzado, ¿no? Que a lo largo de los años pues se ha avanzado en cuanto a la tolerancia y demás, pero en esa región pues eso no está ocurriendo, ¿no? Siguen igual. No está ocurriendo, ocurrió por 2000 años y en los últimos 20 se ha descompuesto. Todos somos conscientes, seguramente todos los que nos están escuchando, que han seguido la prensa y ver qué significan estos movimientos como ISIS, como Al-Qaeda, esta radicalización del mundo islámico, que en principio no tendría por qué ser así, pero pues en los últimos 20 años ha habido todos estos movimientos radicales que han impedido esa convivencia que se dio por 2000 años de forma civilizada, abierta, entre cristianos y musulmanes, y que se ha roto en esta última parte del siglo XXI, en particular hacia los últimos años del siglo XX y lo que va de este XXI, y de verdad es una tragedia que deberíamos de ser conscientes de que ocurre, que deberíamos de estar enterados de que esto pasa, que deberíamos de lamentarlo, y en la medida que podamos expresar nuestro dolor por esta situación, porque en la medida que cualquier ser humano de cualquier religión es impedido al ejercicio de un derecho fundamental como es su expresión religiosa, y no solo es impedido sino asesinado por ella, pues es terrible. Habla de la barbarie del mundo, habla de la barbarie que se vive en esa región del mundo, y deberíamos todos de estar dolidos de que eso ocurra. Y eso sería, ¿no? Esa sería la pérdida, porque como te decía yo, a veces no dimensionamos pues cuál es el problema, ¿no? Lo vemos muy lejos y decimos, bueno, pues sí, qué lástima, pero hasta ahí, y no dimensionamos cuál sería el daño, el impacto. Así es, y nosotros, independiente pues de si uno es católico
o si uno es el evangélico, de las diversas expresiones religiosas del evangelismo, o de las iglesias tradicionales del protestantismo, como los luteranos, los anglicanos. Somos herederos de esa tradición, venimos de ahí. El cristianismo se creó y se expandió en esa región del mundo primero, los primeros 4 o 5 siglos, y luego pasa a Europa, y después pasa a América, pero es nuestro origen, de ahí venimos en términos de nuestra expresión de fe y nuestra expresión cultural adosada a esa fe, y en ese sentido pues es un tema que nos corresponde y que nos agrede y que deberíamos ser preocupados y que así ocurra. Así es, pues como siempre muy interesante esta reflexión. Muchísimas gracias, Rubén. De nada a ti, Alejandro, y un buen día a nuestra audiencia. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días, Rubén Aguilar.